Buenas noches a todos, ¿cómo vamos? Bien, y gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Ok. Vamos a seguir hablando un poquito acerca de donde nos quedamos hablando ayer, acerca de los trastornos del sueño. Ok. Hablando un poco acerca de los trastornos del sueño, eh, quiero hacerles un recordatorio de algo que es importante hacerles saber. En primer lugar, debemos entender de que hay alteraciones de sueño, ¿verdad? Que son como muy particulares, muy normales en ciertas situaciones. Sin embargo, ya cuando esta, oh, ya cuando esta frecuencia, ¿verdad? Pasa realmente de ser una situación esporádica a ser una situación que realmente pues le impide a la persona alcanzar ese sueño, ese estado deseable, ¿verdad? De descanso. Ahí es donde entonces nos metemos al terreno que les digo yo de de los trastornos. En el caso de los trastornos del sueño son los más frecuentes, son el insomnio y en algunos casos la apnea. En el caso de ayer hablamos acerca del sonambulismo, hablamos acerca de hablar dormido, y creo que eso se despejó bastante bien ayer. Pero donde me quiero enfocar un poquito más en el insomnio es en la incapacidad de poder sostener el sueño durante un tiempo prolongado, como les pasa, por ejemplo, a las personas que se duermen y posterior a que se duermen, se levantan a 1 o 2 horas después de dormirse y no pueden volver a conciliar el sueño. Eso se conoce como insomnio secundario. Y el otro es el insomnio primario, que es el que la persona no puede conciliar el sueño. Adicionalmente de esto, el insomnio, bueno, hablamos de las causas de sonambulismo, de hablar dormido, así como de terrores nocturnos. Y también hablamos un poquito acerca del tema de insomnio. ¿Cuáles son las causas principales de de esta situación? Y en primer lugar, debemos de entender que el estrés juega un papel sumamente importante. Generalmente cuando nosotros estamos muy estresados, con ansiedad o con muchas cosas por hacer, por ejemplo, generalmente se nos hace muy difícil poder conciliar el sueño. Además de eso, de malos hábitos alrededor del sueño. Por ejemplo, ¿qué es lo último que hacemos antes de dormirnos? Ver el celular. Exactamente, ver el celular, lo último que hacemos. Entonces, está muy asociado el sueño con un montón de cosas. Comemos antes de dormir, bebemos antes de dormir, eso irrumpe el ciclo, irrumpe el sueño, entre otras cosas. Así que el insomnio es inherentemente, hay muchas condiciones alrededor, pero si nosotros descartamos estas situaciones como primarias, nos va a ayudar muchísimo. La apnea, por otra parte, se han fijado que hay muchas personas que roncan, ¿no? Y es un ronquido, no el típico ronquido, sino un ronquido que realmente podría escucharse a un par de metros del lugar original del sonido. Y este sonido realmente se ocurre por algo que es conocido como apnea. Y el nombre completo es apnea obstructiva del sueño. Porque lo que hace es que todo empieza desde la nariz, desde el tabique y todas las vías respiratorias. Entonces, cuando la persona tiene un tabique desviado o tiene alergias o realmente no permite mucho paso de aire, entonces ocurre esto que nosotros conocemos como una vibración en las cuerdas bucales, que es lo que nosotros conocemos como roncar. En la apnea hay muchas situaciones alrededor, incluso eh, hay unas máquinas que se llaman PAP, PAP,
que son como unas máscaras literal que se ponen en la cara y va amarrada a un tubo y bueno, cosa casi de extraterrestres. Y finalmente, el último trastorno de los más frecuentes es la narcolepsia. ¿Ustedes vieron alguna vez la película esta de Gigoló por accidente? ¿No? ¿Nadie? La que yo he visto una que dice el nuevo Gigolo regresa como a España, algo así, no sé. Pues no Yo la he creo que es visto, otra. pero todo empezó con este Rob Schneider, que es el amigo de Adam Sandler. Eh, y si no la han visto, búsquenla, es muy buena. Pero para hacerles la idea, él empieza a salir con una chava y esta chava padecía de narcolepsia. Entonces, narcolepsia es un deseo irresistible por dormirse. Y generalmente este sueño ocurre principalmente en lugares muy inapropiados. Por ejemplo, son personas que no pueden manipular mucha agua porque se pueden ahogar, se quedan dormidos y se ahogan. Se pueden quedar dormidos manejando, dormidos trabajando, entre otras cosas. Ahora, no es ese, no, la narcolepsia no es ese típico sueño que le agarra después del almuerzo, ¿verdad? Que el deseo irresistible de dormirse. No es eso realmente, sino que es algo irrefrenable, es algo que no pueden parar en muchas situaciones. Estos son los trastornos del sueño más frecuentes. Pero hablemos ahora entonces de los sueños. Hablábamos de que estos son experiencias que generalmente son o visuales o auditivas, o generalmente pueden estar también eh, intercaladas, o sea, puede tener, por ejemplo, un periodo en el cual la persona está viviendo esta experiencia de manera muy vívida. Y esto ocurre principalmente durante el periodo MOR del sueño. ¿Recuerdan que era MOR o REM, REM? Movimientos oculares rápidos. Recordando estos movimientos oculares rápidos. Entonces, esto va a ocurrir durante el sueño MOR, pero también puede ocurrir durante el sueño no MOR. Eso quiere decir que hay ciertos recuerdos. Realmente el sueño no ocurre en una sola etapa. Por ende, tenemos que prestar atención. Ahora bien, por otra parte, el sueño no MOR, la diferencia más importante es que estas experiencias son menos vívidas que en el sueño MOR. Entonces, por eso principalmente nosotros los sueños los podemos ver y escuchar, pero es muy difícil de recordar. Ahora, ¿por qué soñamos? Es una pregunta que realmente hay un montón de explicaciones. Les hablaba que una de las personas más importantes en hablar acerca de la interpretación del sueño fue Sigmund Freud. Freud planteaba de que a partir el tipo de sueño, lo que nosotros soñábamos, representaba símbolos y estos símbolos tenían una interpretación específica. Los sueños entonces se considera que tienen un contenido manifiesto y cuando hablo un contenido manifiesto es qué es lo que nosotros podemos ver, como por ejemplo la imagen que ustedes ven ahí de dos personas volando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene un significado latente, que es como como un significado escondido. Por ejemplo, algunas personas podrían decirles que ese sueño de querer volar puede estar relacionado con la falta de libertad que tiene la persona y que por eso quiere volar como un pájaro. Ponerles un ejemplo. Ese es el contenido manifiesto, lo que literalmente están haciendo, y el latente es aquellos contenidos disfrazados, por así decirlo. También, en muchas ocasiones, hay muchos autores que realmente consideran que los sueños es como como revivir las experiencias que nosotros hemos tenido durante el día. Si ustedes recuerdan, algunos de sus sueños más prominentes
generalmente estaba asociado con actividades que estaban en su día a día. También hay algunos autores que consideran que los sueños es el resultado de las neuronas despolarizándose y en algunos casos también consideran algunos autores que los sueños son extensiones del estrés de nuestra vida diaria. ¿Se han fijado que cuando ustedes están estresados por una actividad, generalmente esta repercute en los sueños? Ustedes están preocupados por un examen y ustedes sueñan que están haciendo ese examen. Sí, ¿Con qué más? ¿Con qué más les pasa esto? con el trabajo. ¿Un trabajo? ¿Qué más? ¿Donis? Le- Yo podría decir un ejemplo que en la película Intensamente hay una parte donde la niña está con el aula, con la profesora, y como que eso le causa estrés, y eso es lo que sueña. Nada más que hay partes diferentes, va, Ujú. pero habla sobre una cosa que pasó en el día y que la soñó, como lo dice ahí la definición. Exacto, exactamente. Entonces, eso es lo interesante realmente de los sueños. ¿Donis? Eh, Bueno, de lo que me está viendo la compañera algo así similar, pero no sé si es cierto, pero lo que a uno le dicen si uno se acuesta pensando en alguna persona como que sueña con esa persona, pero no sé por qué, que ni siquiera se ha acostado pensando. Entonces como algo que en los sueños parece eso. O hay sueños de que son que como que a uno lo están matando y allí como puede amanecer muerto, no sé. claro. La verdad que eso también es algo muy inexplicable, les comentaba, porque hay muchos autores que realmente consideran que sí, que realmente los sueños son como una forma de ver las cosas y las experiencias que vamos acarreando a través del tiempo, pero realmente es como bien difícil llegar a una conclusión definitiva. ¿Qué opinan ahora acerca de esto? Porque ahora les voy a introducir otro tema más complejo todavía, que es el tema de las drogas psicoactivas, o sea, que pueden inducir un estado similar al del sueño, pero que realmente no lo es. Me preguntaban ayer acerca de las pastillas para dormir, que qué opinaba. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Porque en el caso de la definición general de drogas psicoactivas, es una sustancia que cambia nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, puede ser un antidepresivo, es una droga psicoactiva porque cambia el estado de ánimo, les pone más alegres, o un ansiolítico, o por ejemplo, un antipsicótico, cambia el estado de ánimo. También puede cambiar las percepciones, por ejemplo, puede ser que la persona empiece a sentir que su cuerpo como que no está aquí, como que no es su cuerpo, como que se extiende y se hace uno con el espacio, esa es una percepción. El funcionamiento mental, por ejemplo, ¿qué pasa con el alcohol? Cuando usted se han fijado que hay personas que cuando toman alcohol se inhiben de muchas cosas, se ponen más valientes, se le declaran a la chava o al chavo que les gusta, salen, vomitan, vuelven y así, y así, y así, y así, pierden la pena, se vuelven el alma de la fiesta, porque cambia el funcionamiento mental, inhibe, por ejemplo, toda la corteza prefrontal y esto hace que tome ese tipo de decisiones. O también cambia, una droga psicoactiva puede cambiar la conducta de las personas. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, volverse más sociables, entre otras cosas. Entonces, las drogas psicoactivas, hay tres elementos importantes que yo les quiero comentar. Todas las drogas han sido exploradas, estudiadas e incluso les voy a hacer, no sé si ustedes han visto una serie en Netflix que se llama Cambia tu mente, si no me equivoco, algo así. Y habla acerca de drogas como el LSD, que es una de las drogas más reguladas y con mayor penalización en Estados Unidos. Empezó realmente como un tratamiento, como un acompañante para el tratamiento
psicoterapéutico. ¿Está bien? Eso es sumamente interesante cuando nosotros vemos la historia de cómo nace realmente el LSD. O por ejemplo, la cocaína era utilizada, como pueden ustedes observar, la cocaína era utilizada en un montón de cosas, como un analgésico. Freud usaba mucha cocaína, por ejemplo. Ahora bien, no es la típica cocaína que ven ustedes en el cartel de los sapos o en Narcos, porque eso ahora es súper más potente de lo que era en aquellos momentos. Sin embargo, se utilizaba muchísimo la coca para poder disminuir dolores, una sustancia que permitía actuar de manera más, durante más mayor prolongación de tiempo, entre otras cosas. Pero todo esto entonces nos llevó a los siguientes tres pasos, que entonces las personas empezaron a usar y a abusar de estas sustancias. Eso quiere decir que la persona, cuando existe el abuso de sustancias, es un patrón de consumo y esto le imposibilita o disminuye la capacidad de poder cumplir con sus responsabilidades en el hogar, en el trabajo o en la escuela. Pero hay muchas personas que son, digamos, semi funcionales, que pueden tomar drogas psicoactivas y simplemente seguir funcionando. Pero cuando ya llegamos entonces, pasamos de este estado de abuso a dependencia, es donde realmente el cuerpo necesita la sustancia para poder funcionar. Yo les quiero explicar esto con una anécdota bien particular. Recuerdo mucho en mi niñez, se han fijado de que siempre en la pulpería cerca de sus casas hay un bolito. Siempre. Todo barrio, toda colonia, por muy finolis o por muy marginal que sea, tiene su bolito por ahí cerca de la pulpería. Todos. Y yo recuerdo, lo recuerdo muy bien, él ya falleció, pero recuerdo muchísimo que él a mí me pedía dinero, la típica. Y yo le preguntaba que para qué. Él me decía, no, es que necesito un traguito de alcohol. Y entonces yo decía, no, no es cierto. Y él le decía el nombre, no lo ocupas, no es cierto. Vos puedes dejarlo cuando querrás, solo es cuestión de... Y de ahí, cuando yo empecé a estudiar psicología, realmente me di cuenta que sí, que existe la dependencia de la sustancia. O sea, es como básicamente ha recibido tanta estimulación en el cuerpo que lo que ha hecho es generar esta dependencia entre el organismo y la sustancia. Solo permítame un segundo. Y adicionalmente a la dependencia, hay algo que se genera que es conocido como tolerancia. La tolerancia es, por ejemplo, una persona que prueba alcohol por primera vez, se toma una cerveza y pues todas las funciones cognitivas decaen, ¿no? Pero a la siguiente se vuelve a tomar una y ya ahora para volver a sentir el mismo efecto necesita otra. Y para volver a sentir el mismo efecto de esas dos, necesita otra y otra y otra. A eso se refiere con tolerancia, que el cuerpo realmente va generando esta condición de resistencia. Y vamos entonces ahora al otro punto para poder finalizar el ciclo, que es cuando una persona que ya ha pasado por abuso y dependencia de sustancias, que es cuando intenta dejarlo. Y estos intentos son conocidos como los síntomas de abstinencia. Son efectos físicos en muchas ocasiones, por ejemplo, dolores de cabeza, mareo, vómitos,
fatiga crónica o psicológicos, irritabilidad, impulsividad, falta de control de impulsos. Y esto se presenta porque el individuo ha decidido descontinuar el consumo de esta sustancia. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Dudas? Una ¿Preguntas? pregunta, ¿Consultas? una Adelante. pregunta. ¿La coca puede verse como droga? La Coca-Cola. Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. Miren, la definición de una droga es que va a cambiar que va a cambiar su conducta, que va a cambiar su procesamiento cognitivo, sus percepciones o su conducta natural. Entonces, yo creería de que hay realmente muchas sustancias a las que nosotros generamos dependencia, aunque no son drogas. Generamos dependencia a la Coca-Cola, ciertas comidas azucaradas, al celular, a X, Y, Z. Llene usted ahí los espacios que quiera. Entonces, quizás no son drogas, pero sí son algo, es una sustancia eh, que genera esa dependencia. ¿Estamos? Lee, cuando habla de tendencia, se refiere como algo que no se puede dejar fácil o algo así, no sé si no lo entendí bien. Exactamente. Por No ejemplo, solo, sí. por ejemplo, yo padecía, bueno, estuve padeciendo un tiempo bastante de lo que es el colon, ¿verdad? Ujú. Entonces la coca me hace daño. Bueno, la dejé. El café también, pero el café sí no lo puedo dejar. Entonces Sí, se siente bien feo porque, bueno, para decirle que el día que yo no tomo café, a mí me da hasta dolor de cabeza. sí. Es que incluso eso es algo, hablábamos al inicio, no me acuerdo qué día, cuando hablábamos acerca de que el café realmente es una de es la sustancia más consumida a nivel mundial. Y en este caso, nosotros cuando hablamos de drogas psicoactivas, podemos encontrar dos distintos efectos, que son las drogas depresoras y las drogas estimulantes o drogas que van a causar, o sustancias, mejor dicho, no drogas, sustancias que causan una estimulación. Cuando hablamos de las depresoras es que generalmente la conducta tiende a bajar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted toma mucho alcohol o alcohol en exceso, generalmente la persona tiende a desmayarse, por ejemplo. O los barbitúricos, que son, esta es una definición general, pero aquí engloba, por ejemplo, los ansiolíticos, engloba, por ejemplo, aquellos medicamentos que se dan para TDAH, por ejemplo. Ayudan a disminuir un poco la actividad cerebral. O por otra parte, los opioáceos como la marihuana, como heroína, que generalmente lo que hacen es igual disminuir entonces esta situación. Y tenemos por otra parte las estimulantes, como por ejemplo la cafeína, que bien me lo dijeron, la cafeína es la sustancia mayormente utilizada a nivel mundial. Esto y, por ejemplo, en Perú se utiliza mucho las hojas de coca, no sé si han escuchado, no es la cocaína como tal, sino la coca es una planta, ayuda muchísimo a manejar un poco el tema de, por ejemplo, de la altura, porque en Perú pues es un país con amplios picos, entonces la altura tiende a ser como una situación bien compleja para estos habitantes. La nicotina también es un elemento estimulante, la nicotina tiene un efecto a nivel de vasoconstricción, que lo que hace es que permite mayor flujo de sangre, de vasos sanguíneos en la sangre. Las anfetaminas, como por ejemplo los antidepresivos, entran en elementos estimulantes o la cocaína,
que también puede cambiar nuestra situación. Este es un pequeño, ¿cómo les puedo decir? Gráfico que muestra, por ejemplo, que nosotros realmente la cafeína es como el azúcar, está escondida, está en todas partes y a veces sin darnos cuenta. Obviamente, pues el típico café, ¿no? El café pues, que nosotros preparamos, está el café instantáneo, en muchos tés, de negro, de verde, hay cafeína, en la cocoa, en la coca, muchísimo refresco, bebidas, energizantes, en analgésicos, por ejemplo. Yo no sé si ustedes se han fijado que hay la Panadol, una Panadol que se llama Panadol Ultra, una roja, no sé si la han visto. Esa tiene acetaminofén y cafeína. Entonces, realmente la cafeína se encuentra en un montón de situaciones, un montón de medicamentos, entre otras cosas. Y la tercera clasificación que nosotros vamos a ver es la de los alucinógenos. Los alucinógenos no tienen un efecto ni inhibidor ni estimulante, sino que lo que hacen es que cambian, lo que hablábamos, la percepción de la persona. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, pues yo nunca he utilizado una sustancia de este tipo, pero cuando empecé a ver y hablaba con un amigo en Canadá, hay muchos estados en Canadá que permiten la utilización del LSD o de otras drogas como ayahuasca, que se utiliza en muchos rituales, incluso por ejemplo la ayahuasca es muy famoso en Perú, bueno, en todo el Amazonas, en la parte de Paraguay, Brasil, y se utiliza como para eventos religiosos, como para permitirle tener una experiencia cercana a un ser divino. Es bien interesante. La marihuana, por ejemplo, también que causa este tipo de situaciones. Entonces, hablé mucho acerca de esta situación porque hablábamos de los estados alterados como estos, que son, generalmente hay una sustancia de por medio y generalmente es una decisión consciente, ¿sí? Exceptuando por ahí que de repente alguien tuvo un accidente. Por ejemplo, el LSD se descubrió de manera accidental. A la persona le cayó en las manos, no se lavó bien, comió y tuvo un viaje, dicen, súper fuerte. Entonces, por eso les digo, más allá de ese tema, pero generalmente estas personas generan esa decisión consciente. Por otra parte, los estados alternativos, como el sueño, la meditación, la ensoñación, no tienen involucrada una sustancia de por medio. Y aquí es donde me quiero parar un poquito, que es el tema de estos elementos. Por ejemplo, la meditación y la hipnosis ayudan a alcanzar estos estados alternativos de la conciencia. Esos son la meditación. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de meditar. ¿Alguien lo ha hecho? No, O alguien que lo haga de manera, sí, ¿no? pues yo lo he experimentado, ¿viste? ¿Y qué tal le ha parecido? Ay, es bien como relajante, se pueden poner sonidos blancos, sonido de algún motor, de la lluvia, eh, no sé, como entrar en, no sé, en otro mundo, es como olvidarse de todo alrededor y concentrarse, gracias al sonido en, no sé, como es desestresante, es bien, a mí me gusta, Sí, pero a realmente. veces puede llevar mucho tiempo la meditación. Pues dependiendo, hay distintas, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo les puedo decir? Am, Como distintos tipos. Ya le,
Ok. Les decía que en el caso de la meditación hay varios tipos. Por ejemplo, hay Siva, hay meditación caminando, hay meditación. No es como la típica, cuando pensamos en meditación, pensamos en un monje rapado, con una túnica anaranjada, sentado en un sillón, en un retiro de silencio por 3 años. No es eso. Realmente la meditación es un método para concentrarse, para estar aquí, en el aquí y el ahora, disfrutando el momento en el que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Porque si tengo que decirles esto, realmente vivimos en una sociedad que todo es para allá, todo es para ayer a las 5 de la mañana. O sea, constantemente alguien nos escribe un mensaje, yo espero una respuesta inmediata, alguien me escribe un correo electrónico, yo espero una respuesta de manera pronta. Estoy haciendo un montón de cosas a la vez, estoy escuchando al licenciado mientras estoy viendo redes sociales, mientras veo un video, mientras estoy avanzando para una tarea de la clase de las 8, mientras estoy preparando a mi hijo que mañana va a clases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la meditación nos ayuda a generar como esta supresión del sistema nervioso, lo que hablamos simpático, que activa y nos ayuda a relajarnos, a reflexionar y a mantenernos concentrados. Y la hipnosis, que esa no es lo que hablamos de la palabra clave, de sugestionabilidad. La hipnosis realmente fue una técnica muy famosa al inicio del siglo XX o finales del siglo XIX. Sin embargo, ha sido, digamos, supeditada por la meditación, ha sido suplantada por la meditación, porque la meditación da muchas de estas condiciones, de la sugestionabilidad sin, o quitándole, mejor dicho, como ese término peyorativo, porque generalmente cuando pensamos en hipnosis siempre piensan como en la típica imagen de una, por ejemplo, diciéndole a una persona que cacaree, que le haga como gallina, que se pare en una pierna, y no es eso tampoco la hipnosis vista desde un punto científico. Entonces, todo esto nos ayuda a alcanzar los estados alternativos. Y con eso terminamos entonces la presentación del día de hoy. Quiero preguntarles si tienen alguna duda o alguna pregunta. Los psicólogos pueden practicar, o sea, hacer con otras personas la hipnosis. Sí hay personas que trabajan mucho el tema de hipnosis. Sin embargo, yo en lo particular nunca lo he hecho. Entonces no les sabría decir totalmente si funciona, no funciona o qué pasa, pero sí les puedo decir ese tema, que hay formaciones, hay diplomados, hay maestrías, hay personas que trabajan mucho con este tema. Pero sí las hay. No les sabría decir si aquí, por lo menos en Honduras, pero sí sé que en México se usa mucho la hipnosis, que es lo más cercano que tenemos, ¿no? ¿Alguien más? En la meditación, Lick, pregunto, eh, generalmente yo siento que puedo meditar en el senderismo, cuando voy caminando, hago senderismo y camino, pero no es poner la mente en blanco. O sea, No, según la explicación aquí, es concentrarse y reflexionar, ¿cierto? Usted va exactamente. caminando y, y no piensa nada. No es eso. No, es que es imposible poner la mente en blanco. Inténtenlo y lo van a poder poner por 5 minutos, por 5 segundos. Sí. Ajá. No es, como bien dice, no es poner la mente en blanco, es concentrarse, por ejemplo, la meditación me permite a mí poder enfocarme más, poder trabajar, poder hacer muchas otras cosas, pero no es
poner la mente en blanco. Ese es otro de los tabús o de los mitos que hay alrededor de la meditación. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, regálenme un segundito para poder compartirles psicología general. Lista. Para poder mandarles la lista. Y con esto vamos avanzando y nos vamos a ver el día lunes. ¿Ok? Mañana igual descansen, vamos avanzando bien, vamos trabajando. Yo no he visto la necesidad de vernos los viernes, así que vamos a seguir avanzando en este ritmo. Lick, Sí, Carmen. sobre la guía que hay para la otra unidad, esa siempre la va a mandar a usted, ¿verdad? Al correo. No, ese ya está subido todo. Ah, ok, A ver, gracias. no me preocupe. Un segundito. Ah, Entonces, de contestar la guía esa es del mismo contenido del libro que nos ha enviado sí, es el mismo libro. Gracias. Se entrega el 3 de marzo. Voy a abrir, voy a compartirles. Miren, ya está acá subida. Aquí está bien. Y ahí ustedes la descargan. ¿Ok? Muy bien. Sí, Lick. Ok. Perfecto. Gracias entonces. Feliz noche y nos vemos el Buenas lunes. noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Lick.